Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente a esta nueva sesión de Acorec Joven, nuestra quinta sesión hoy con el tema de endoftalmitis. Tenemos un gran invitado, otro gran invitado internacional que presentaremos a continuación. El tema de endoftalmitis de hoy, obviamente en nuestro programa liderado en la Junta de Acorec Joven por los que ven acá, básicamente. Siguiente, Carlos Mario. Eh, y este grupo liderado de la Junta Directiva Core Joven propende básicamente porque se sigan los lineamientos de un grupo de reuniones, los cuales se presenten por medio de casos clínicos a Core Joven en un grupo de investigación, continuar con las controversias en retina de algunos casos y también algunos contextos de casos muy complicados y también desconocidos. En este momento presentamos a nuestro invitado, otro gran invitado internacional. Bienvenido, doctor Carlitos. Ok, hoy tenemos el gusto de tener al doctor Gerardo García, que afortunadamente fue mi profesor. Es adscrito de retina en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde hizo oftalmología y posteriormente su fellow. Es profesor de oftalmología en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado más de 40 artículos y ha editado 4 libros y fue el presidente de la Asociación Mexicana de Retina. Muchas gracias por acompañarnos, Jerry. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gran honor estar aquí con ustedes y de un tema que me apasiona bastante, que es la endoftalmitis. No me apasiona tenerlas, pero me apasiona hablar de ellas y tratarlas. Gracias, doctor, por estar acá. Bueno, entonces demos inicio con la primera presentación. El doctor Franklin Meneses, fellow de la Javeriana, quien va a darnos la charla de endoftalmitis postraumática. Bienvenido, doctor Franklin. Adelante. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Franklin Meneses, soy fellow en cirugía de retina y vitrio de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Vamos a empezar hablando hoy acerca de endoftalmitis postraumática. Llega un niño de 11 años de edad remitido al servicio de retina porque mientras estaba en el colegio, un compañero chuzó accidentalmente el ojo derecho con una aguja hipodérmica con la cual habían estado manipulando pulmones de cerdo hace 3 días. Al examen oftalmológico se encuentra agudeza visual de 20/400, una herida corneal autosellada a nivel limbar superonasal y una congestión conjuntival moderada. En cámara anterior, Tyndall y células de 3 cruces, fibrina, hipopión y células en vitrio. El fondo del ojo se encuentra infiltración densa del vitrio y abscesos retinales que involucran toda la cavidad. Vitrio turbio, infiltración vítrea severa. Se llevó a cirugía donde se realizó vitrectomía posterior completa y agresiva con desprendimiento de hialoides posterior, lensectomía, antibiótico intravitrio en infusión con vancomicina, ceftazidima y meropenem. Por fuente de infección se consultó con infectólogo y se dejó acitromicina, leofloxacina y clindamicina oral. En el control postoperatorio a los 18 días se evidencia desprendimiento de retina superotemporal con necrosis retinal periférica, por lo cual es llevado a revisión de vitrectomía posterior más expansión con perfluorcarbono más endoláser más silicón. A los 5 meses se retira el silicón y se coloca el lío secundario tipo Artisan retroiridiano. El seguimiento del paciente a 5 años nos demuestra una agudeza visual con corrección de 20/20 y una muy buena arquitectura anatómica preservándose la retina aplicada. La endoftalmitis postraumática es una de las complicaciones más devastadoras del globo ocular. Su incidencia varía dependiendo del tipo de trauma y su característica clínica más exótica es el dolor ocular desproporcionado. Se puede acompañar de hipopión y vitreitis, pero en casos muy agudos el foco puede estar muy localizado. De ello depende la adecuada valoración del examen oftalmológico. Dentro de los factores de riesgo encontramos el cuerpo extraño intraocular como el más importante, con un nivel de evidencia muy alto en la gran mayoría de los estudios realizados. Factores como el tamaño y la gravedad de la herida y los traumatismos por aguja han demostrado tener gran asociación con resultados de mal pronóstico visual. Las circunstancias en las que se generó el traumatismo se asocian a endoftalmitis, siendo el entorno rural el de mayor complejidad. Este estudio del 2017, el Dr. Zhang Xu y colaboradores nos demuestran que los factores asociados a mejor agudeza visual final son el tratamiento inicial en un periodo menor de 12 horas, la vitrectomía posterior vía pars plana realizada
cicatrizada en un tiempo menor de 24 horas, las heridas menores de 10 milímetros y las agudezas visuales iniciales mejor que PL. Dentro de los agentes más frecuentes se encuentran en primer lugar los estafilococos coagulasa negativo, el Bacillus cereus y los hongos, los cuales están asociados a peor pronóstico, recordando que su curso es subclínico. Lo ideal es tomar la muestra antes del inicio del antibiótico y se sugiere obtener una muestra mínima de humor acuoso de 1 cc y de humor vítreo de 0.3 cc aproximadamente. Respecto al uso de los antibióticos, contamos con las guías del ESCARS y de la Academia Americana de Oftalmología, las cuales han mostrado que el 99% de los gram positivos muestran sensibilidad a la vancomicina y el 89.5% fueron sensibles a la ceftazidima y a la micacina. Se ha visto el uso potencial de fluoroquinolonas de cuarta generación como la moxifloxacina oral, según las guías del ESCARS. Los corticosteroides tienen un uso coadyuvante al tratamiento de forma controversial. Algunos estudios hablan que su uso mejora la agudeza visual final y en otros no. Nosotros manejamos los antibióticos en la infusión intraocular durante toda la cirugía, calculando 1/5 de la dosis intravítrea por cc de cada antibiótico. Por ejemplo, la vancomicina, cuya dosis intravítrea es 1 miligramo, se diluye de la siguiente forma. Tomamos 100 miligramos de la ampolla de vancomicina y la colocamos en 500 cc de solución salina, quedando 200 microgramos por cc. Y así al final de la cirugía, los 5 cc intravítreos corresponden a 1 miligramo de vancomicina. Los japoneses han empezado a utilizar una solución de iodopovidona diluida en la bolsa de solución salina balanceada. Esta concentración les ha dado buenos resultados sin la toxicidad del yodo intraocular. Sacan 0.1 cc de la iodopovidona al 10%, completan hasta 0.8 cc de la ampolla con solución salina balanceada. De esta vuelven y toman 0.1 cc y este es el que se inyecta a la bolsa de solución salina balanceada, que corresponde a 1.25% de iodopovidona. Frente al IBS, el Dr. Ferenc Kuhn demostró la ventaja de la vitrectomía completa temprana porque aumenta la oxigenación de la retina, disminuye la carga de elementos inflamatorios, permite la evaluación de la retina en medios opacos y reduce el tiempo de la enfermedad. La vitrectomía actual es más completa, se mejora la remoción de la hialoides posterior con tinciones, la microincisión mejora la tracción de las zonas que pueden estar más frágiles. Es necesario remover la hialoides posterior mientras se pueda porque ahí se quedan muchas siembras. Los sistemas de campo amplio nos permiten hacer un shaving de la base del vitrio con más comodidad. Los antibióticos en la infusión sin duda alguna han marcado una pauta importante en el manejo de esta entidad. La gran mayoría de estudios demuestran la utilización de vancomicina en infusión con muy buenos resultados. Sin duda alguna, una córnea opaca es una de las consideraciones anatómicas desafiantes en el acto quirúrgico, para lo cual, dependiendo del compromiso de la opacidad, contamos con la desepitelización. En otros casos, se puede hacer la vitrectomía posterior mediante cirugía endoscópica, la cual requiere un buen entrenamiento previo. La queratoprostesis temporal ha demostrado muy buenos resultados. También se puede retirar la córnea de hacer la vitrectomía a cielo abierto, pero es un procedimiento más dispendioso y solo con una medida transitoria. El silicón se utiliza en casos muy difíciles como traumas muy severos con endoftalmitis y sin duda alguna cuando hay desprendimiento de retina. Su uso ha demostrado que evita la multiplicación de las bacterias en sí mismo, previene un desprendimiento de retina en zonas de ruptura previas donde hay isquemia o tracción y mantiene buena visualización de la cavidad vítrea favoreciendo un seguimiento adecuado. Su desventaja es que requiere retirarlo en otra intervención quirúrgica. El tiempo de extracción de un cuerpo extraño intraocular depende del material. Si es metálico se ha asociado a menor riesgo de endoftalmitis, si es vidrio o vegetal se asocian a mayor contaminación de patógenos. Los estudios demuestran mayor riesgo en caso de cierre primario tardío mayor a 12 horas. Nosotros consideramos que tan pronto se tenga evidencia de endoftalmitis, el paciente debe ser llevado a cirugía de forma más temprana. En estos casos, cada hora que nos demoremos repercute directa y rápidamente en la viabilidad ocular y el pronóstico visual del mismo. La vitrectomía debe ser completa, agresiva, con desprendimiento de la hialoides posterior y pelamiento de la base del vítreo, evitando hacer rotos. Si se presentan, se maneja con buena barrera láser y dejando silicón. La finalidad es quitar el absceso lo mejor que se pueda. Hemos tenido muy buenos resultados manejando los antibióticos en la infusión intraocular durante toda la cirugía, calculando 1/5 de la dosis intravítrea por cc de cada antibiótico, generando menor confusión y siendo menos dispendioso el cálculo de los medicamentos. Y por último, para recordar, todo trauma ocular con aguja hipodérmica es igual a endoftalmitis, como lo pudimos evidenciar en el caso clínico. En todo niño con endoftalmitis se debe buscar una causa endógena versus un traumatismo con aguja hipodérmica, debido a que la gran mayoría de los niños son malos informantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Franklin. Me parece, la verdad, una revisión bastante exhaustiva en tan corto tiempo. Un caso muy, muy interesante. Vemos que siempre está predominando la parte de lo más inmediato posible. Nos gustaría saber un poco del protocolo que manejan en la clínica en este momento. Sí, doctor. Nosotros contamos en la clínica con una disponibilidad de
el servicio de oftalmología 24 horas, hay un oftalmólogo siempre en la clínica. En este momento, pues por la pandemia han variado un poco los horarios, por lo que se ha venido presentando, pero tenemos siempre 24 horas, 7 días a la semana la disponibilidad de oftalmología y el servicio de retina al llamado. Siempre estamos pues el servicio de retina pendiente a estos casos para poder asistirlos. Cuando encontramos un foco inicial de endoftalmitis en casos de trauma, inmediatamente lo que siempre hacemos es tratar de llevar todo el equipo quirúrgico, porque ya hay un protocolo también dentro de la clínica para la parte quirúrgica, en la que están los instrumentadores, están los auxiliares, todo el equipo para poder responder al llamado y poder ofrecerle al paciente lo más temprano posible el manejo para ellos. Perfecto. Doctor Gerardo. Sí, gracias. Muy buena presentación. Creo que abarcaste los puntos importantes y la verdad es que el caso que presentaste tuvo un desenlace fenomenal. Y yo creo que en muy buena parte, el desenlace tan bueno que tuvieron fue porque no se estuvieron pensando demasiado si meter o no al paciente a cirugía, y yo creo que ese es el mensaje que debe quedar clave aquí. Mencionas tú el capítulo, porque ni siquiera es un artículo. Ferenc Kuhn nunca lo publicó en un paper. Esa bibliografía que tú pusiste es de hecho un capítulo de un libro de la vitrectomía completa y temprana para endoftalmitis. Obviamente él la refiere no solo para los casos de endoftalmitis traumática, sino para todos los casos de endoftalmitis. Y nosotros desde ya un poco más de un año en el Hospital de la Ceguera estamos aplicando esto de forma sistematizada. Hicimos un grupo multicéntrico de estudio de endoftalmitis que se llama así tal cual, el Mexican Endophthalmitis Study Group. Y uno de los estudios, porque tenemos 4 estudios diferentes dentro de ese grupo multicéntrico, es de la vitrectomía completa y temprana, basándonos en los criterios de Ferenc Kuhn. Y la verdad es que a los pacientes les va mucho mejor que si aplicamos los criterios del EBS, que bueno, pues provienen de una época en la que creo que ustedes ni habían nacido y yo estaba muy chavito. La tecnología de vitrectomía no era la que tenemos hoy en día. En fin, un montón de cosas ahí que ahora son diferentes, y creo que sí tenemos que gravitar definitivamente a la intervención quirúrgica temprana en estos pacientes, porque como tú bien lo pones, lo peor que puedes hacer es diferir a estos pacientes. Yo en mi clase de endoftalmitis que le doy a los fellows, las 6 peores palabras que le puedes poner que le puedes decir a un paciente que tiene endoftalmitis es: póngase estas gotitas y venga mañana. Porque lo que realmente estás diciendo es: le voy a dar permiso 24 horas a estas bacterias que se están reproduciendo dentro de su ojo para que sigan alegremente reproduciéndose y causando daño. Esas 24 horas pueden hacer la diferencia entre un resultado como el tuyo y un ojo perdido. Algo me llamó la atención de lo que mencionaste, probablemente te hayas equivocado, de sacar un cc de muestra de acuoso. Creo que en una cámara anterior no cabe un cc. Entonces, debe haber sido .1 cc, me imagino, ¿no? Sí, ese punto en CC. O sea, nada más para que quede claro, porque si quieres chupar un cc, pues te vas a llevar el cristalino, el iris y así, ¿no? Las guías de ESCARS que presentaste, y la academia tiene las suyas y así, hay que tomarlas con reserva, y una de las cosas que a nosotros nos ha servido mucho es ver cuál es nuestra epidemiología de resistencias local. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el moxifloxacino intravítreo, y tal cual agarramos el Vigamoxi o el Vigadexa, que pues, es la marca a la que tenemos acceso, y tal cual la ponemos en la jeringa de insulina e inyectamos 0.1 intravítreo directo, así como va. Y eso obviamente simplifica mucho, porque las diluciones que tienes que hacer de vancomicina y ceftazidima se prestan mucho a error. No sé si les ha pasado, pero pues tienes que sacar, meter, viene en polvito, ¿no? Entonces tienes que diluirlo y luego tienes que sacar una muestra y luego la tienes que diluir y luego tienes que sacar otra muestra y diluirla y luego esa meterla al ojo, y eso presta mucho a error. Entonces a nosotros el Moxi nos funciona muy bien. Hemos tenido mucha resistencia por parte de oftalmólogos en Estados Unidos, retinólogos en Estados Unidos, porque la prevalencia de resistencia a quinolonas de 4ª generación allá es muy alta. Pero en nuestra población, y nosotros hicimos un estudio de nuestras endoftalmitis en nuestro laboratorio de microbiología, y la prevalencia de resistencia a quinolonas de 4ª es bastante baja. Por lo tanto, la Moxi nos funciona muy bien. Yo
Si no lo han hecho ustedes antes, les recomiendo que trabajen en hacer una epidemiología del tipo de bacterias que le están llegando y sus sensibilidades y resistencias, y en base a eso escojan su antibiótico que van a usar de forma empírica, ¿no? Porque obviamente no tienes tiempo que salga el cultivo y todo lo demás, ¿no? Y mencionaste algo que a mí me interesa muchísimo, y que es el uso de la iodopovidona intravítrea. Ya en el Congreso, en un Panamericano que hubo en Cancún no sé si fue ese o fue el Mundial que fue en Guadalajara, fue aquí en México. Y un doctor de Venezuela presentó, como tenían allá desabasto de antibióticos y de todo, pues él dijo, pues va, ¿no? O sea, iodopovidona intravítrea, y presentó una serie de casos donde les fue bastante bien. Nosotros no lo usamos de forma intravítrea como inyección para tratar la endoftalmitis, pero yo sí lo uso disuelto en la infusión de vitrectomía. Esos mismos autores que tú presentaste, japoneses, tienen un artículo donde utilizan iodopovidona al 0.125%, creo, o 0.025%, que implica diluir 1.25 cc de iodopovidona al 10%, y los inyectas tal cual en la botella de solución de vitrectomía. Y entonces, en lugar de tener los antibióticos como tú le haces, lo que tienes es iodopovidona. Y pues digo, los antibióticos, por más buenos que sean y por más amplio que sea su espectro, pueden tener resistencias. La iodopovidona no tiene resistencia, y entonces durante toda la cirugía se está impregnando. Y es un trabajo que voy a presentar en el Bell Vitrectomy Meeting en marzo del año que entra. Ya les aparecerá por ahí qué onda. Creo que son todos mis comentarios. Así es, doctor. Respecto al artículo de iodopovidona, pues nos pareció muy interesante, por eso quisimos colocarlo. En el momento nosotros todavía no tenemos experiencia con colocándola dentro de las infusiones de nuestros pacientes. En la parte de los estudios de nuestra población, nosotros sí tenemos un estudio que habíamos realizado acá en Cali, en conjunto de la Clínica de Oftalmología con el Hospital Universitario del Valle, más o menos como en el 2014, en el que encontramos que nuestra población sí tiene una resistencia alta al ceftazidime. Por eso nuestra primera línea en el momento no está ceftazidime dentro de esto. Vemos que las guías del ESCARS tienen muy buena sensibilidad a lo que usted acaba de hablar ahorita, pero esos son otro tipo de poblaciones. Nosotros hemos encontrado esto, y además también hemos visto, por ejemplo, en Foscal hay un estudio del 2015 en el que también encontraron una resistencia a ceftazidime aproximadamente del 55%. Entonces, basados en eso, también nosotros tenemos nuestros protocolos de acuerdo a la población que damos. Eso está buenísimo. Qué bueno que lo hagan. Sería interesante ver por qué tienen esas resistencias. O sea, ¿todo mundo receta cefalosporinas así a diestra y siniestra de que para cualquier gripita, o cuál es el rollo ahí? En Colombia tenemos unas tasas de resistencia un poco diferentes y un poco más altas respecto a Centroamérica, por ejemplo, porque sí hemos tenido un manejo no tan bueno de los antibióticos, pero es más por la parte comercial y algunas, la legislación pues que permite que se manipulen antibióticos en la parte farmacéutica sin control médico tan estricto. Ahora está generándose un poco mejor el control de esto, pero creo que en parte ha sido una de las causas en las que ha generado bastantes resistencias a otros antibióticos. Aquí en México hace unos años, no, rapidísimo, aquí en México hace unos años empezó la legislación para que ya no se vendan antibióticos sin receta médica, que tiene que cumplir ciertas características, y creo que a partir de eso sí se ha controlado bastante mejor. Discúlpame, Catalina, que te interrumpí. Gracias, doctor. Iba a preguntarle, pues hay un tema controversial que es el manejo de la inflamación postoperatoria en endoftalmitis, que estos casos pues se inflaman muchísimo. Quería preguntarle, pues, ¿cómo maneja los corticoides o la inflamación postoperatoria en estos casos? Muy buena pregunta. Yo creo que todos estos pacientes deben llevar esteroide intravítreo. O sea, cuando los inyectas antibiótico, debe ir con esteroide también. Y esto es porque buena parte del daño es daño tóxico por la misma respuesta inflamatoria, no es tanto la bacteria. Entonces, esteroide intravítreo siempre, y un manejo de esteroide tópico también importante. No uso habitualmente esteroide vía oral. Puedes, en algunos casos que los veas muy inflamados, también ponerles un esteroide transeptal, ¿no? O sea, periocular. Y otra cosa que es bien importante, porque a fin de cuentas tampoco es como que lluevan casos como este que tú presentas. O sea, afortunadamente la endoftalmitis no es tan frecuente, eso es muy bueno. Algo que puede pasar, y esto me gustaría compartir con ustedes porque no lo he visto escrito en ningún lugar, es que
ya sea por inyecciones intravítreas que controlaste la endoftalmitis o por cirugía y le hiciste vitrectomía y controlaste la endoftalmitis, y entonces empiezas como cualquier posoperatorio de vitrectomía, empiezas a bajar los esteroides. Pero me ha tocado ya en varios pacientes que a la hora de ir reduciendo los esteroides de repente tienen como si fuera una reactivación y a veces cuesta trabajo diferenciar si es una reactivación de la infección como tal, que a veces pasa, o es simplemente que al ir disminuyendo, o sea, yo creo que estos pacientes, por más buena vitrectomía que les hagas, siempre vas a dejar vitro y obviamente vas a dejar partículas inflamatorias y probablemente fragmentos de bacterias que pueden servir como antígenos. Y entonces, si les vas disminuyendo el esteroide demasiado rápido, tienen una respuesta inflamatoria, ya no a una infección activa como tal, sino a los remanentes de bacterias que quedan o de partículas inflamatorias que quedan en ese vitrio que no quitaste. Por lo tanto, creo que estos pacientes, la disminución del esteroide debe ser mucho más lenta de lo que harías para una cirugía, convencional de vitrectomía. Okay. Yo tenía una pregunta, Jerry. ¿Qué opinas acerca, pues en un paciente que no tiene regmas, dejar el silicón en una endoftalmitis? Entonces, hay como todo en la vida, Carlos, hay pros y contras, ¿no? Entonces, el pro de dejar silicón básicamente son dos. Uno, que sí está demostrado que tiene cierto efecto de evitar que se repliquen bacterias, ¿no? Entonces, te estaría ayudando, digamos, al control de la endoftalmitis. Y número dos, que si por alguna razón hubiera algún agujero ahí que no hubieras visto durante la cirugía, pues tal vez te pudiera proteger, sobre todo si el agujero fuera en la parte de arriba. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes, la retina es súper friable y al momento, si quieres hacer una vitrectomía como por la que aboga Ferenc Kuhn, lo más completa que se pueda y separando la hialosis y todo eso, puedes hacer pequeños agujeros ahí porque la retina es muy friable. Entonces, de alguna manera te estaría protegiendo por ahí. La desventaja, evidentemente, pues es que estás condenando a ese ojo a un retiro de silicón en el mejor de los casos, ¿no? Entonces yo creo que tienes que ver, depende mucho también de en qué momento entraste a la endoftalmitis. Si entraste de forma muy temprana y la retina no se ve tan friable, o tal vez la bacteria que infectó no es tan virulenta, digamos, no causa una reacción lítica así tan cañona, entonces puedes evitarlo. Pero si ves que la retina se ve súper isquémica y sí, no isquémica, se ve es una reacción lítica, o sea, entre vasculitis porque hay hemorragias, hay obviamente material purulento, hay material inflamatorio, o bueno, hay una reacción leucocitaria perivascular muy agresiva. Esos casos probablemente tienda yo más a así dejarles silicón. Y nada más vi por ahí que Jorge Fernández preguntó la cuestión del Vigadexa. Una vez más, Jorge, creo que todo depende de cómo sea la resistencia a antibióticos en tu población. En México tenemos bastante buena sensibilidad a quinolos de cuarta y de entrada cuando un paciente me llega a mí con endoftalmitis y cuando llega ahí al Hospital de la Ceguera, es inyección intravítrea de Vigamoxi o de preferencia Vigadexa porque ya va el esteroide ahí adentro. Es súper bien tolerada, no tiene conservadores y yo creo que es mucho más segura que la vancomicina, porque una de las cosas que tenemos que ver con la vancomicina es el HORF, ¿no? Esta vasculitis oclusiva hemorrágica que se ha descrito después de casos de inyección intravítrea o intracamerular como profiláctico en cirugía de catarata en los pacientes que se les pone vancomicina. Entonces, de rutina, Vigadexa, y si ya en la sensibilidad sale que es resistente a las quinolonas, pues entonces ya te vas guiando de acuerdo a las sensibilidades del reporte microbiológico. Perfecto. Mil gracias, doctor. Vamos a continuar en el orden de la agenda. Sigue el doctor Juan José Moreno. El doctor Juan José Moreno es fellow de Foscal y nos va a hablar de endoftalmitis postoperatoria. Adelante, doctor Juan José. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poco sobre endoftalmitis postoperatoria y un poquito de lo que es la experiencia aquí de nosotros en Foscal. Bueno, vamos a empezar hablando de un caso clínico. Es una paciente femenina de 85 años que acudió al servicio de urgencias, habiendo hace 4 días realizado una cirugía de catarata extrainstitucional.
Ella presentaba un dolor ocular 8/10, ojo rojo y visión borrosa, una agudeza visual de cuentadedos, tenía un antecedente de diabetes mellitus. Lo que vemos en imágenes es atrofia iridiana de las membranas a nivel de la pupila, un hipopio muy pequeñito, como de 0,1 en la lámpara hendidura. Averiguando con el médico tratante, él nos contó que sí fue una cirugía un poco prolongada, un poco el iris difícil de manejar. Entonces, consideramos que la paciente tenía factores de riesgo para endoftalmitis. Entonces, decidimos ser agresivos y la programamos para cirugía. Tomamos primero muestra de ese material ahí de hipopio e hicimos, un lavado de cámara anterior sin antibiótico todavía. Ahí tomamos muestra primero, sin diluir, muestra del humor vítreo, el ayudante, y vemos cómo va tomando la muestra mientras el cirujano va haciendo. Y bueno, ya después prendemos la infusión y continuamos llenando la jeringa y obviamente haciendo una vitrectomía bastante extensa. Eso es, como decían en la charla anterior, tratando de ser bien extenso, un buen shape. Ahí vemos la vasculitis y las hemorragias a nivel del polo posterior y un agujero atrófico que fue incidental, un hallazgo incidental durante la cirugía. La importancia de hacer un buen shave, no solamente por lo que decíamos, retirar toda esa carga bacteriana que pueda haber, sino también por obviamente evitar que queden toxinas que pueden causar obviamente el daño retiniano futuro. Tratamos con endoláser el agujero y cuando continuamos descubrimos que había un desgarrito más pequeñito, entonces también lo que hicimos fue tratarlo con endoláser. Por esta misma razón, donde lo tratamos, simplemente hicimos el intercambio con aire, no le pusimos silicona a esta paciente, entonces el paciente quedó simplemente con el aire. Y obviamente aprovechamos y nosotros sí inyectamos de manera empírica a los pacientes y vancomicina intravitrio. Tenemos la suerte de contar con un laboratorio de microbiología ocular en la institución, en la Foscal, el cual cada 24 horas nos va dando reportes de los cultivos. Entonces ahí vemos que en humor vítreo salió un Staphylococcus coagulasa negativo y en el humor acuoso cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Por lo tanto, el paciente que inmediatamente después de la cirugía, interconsultamos al servicio de medicina interna para hospitalizar y manejo endovenoso sistémico con vancomicina. Bueno, tenemos un protocolo ya armado entre retina y medicina interna y se usó vancomicina con ceftriaxona endovenoso. Y obviamente aprovechando la hospitalización, tenemos un seguimiento diario del paciente y obviamente dependiendo de la evolución y los hallazgos que encontremos en el polo posterior, vamos programando. En este paciente fue cada 48 horas la inyección de vancomicina con moxifloxacin. La importancia, como dice este estudio, también donde participa el doctor Ferenc Kuhn, de una vitrectomía completa y temprana para endoftalmitis posterior a cirugía de catarata, las ventajas es que aumenta la oxigenación a nivel de la retina. Uno puede obtener vitrio para el análisis microbiológico, se puede hacer un manejo definitivo, reduce las complicaciones maculares como la atrofia que está descrita posterior a la cirugía, por más que haya sido una muy buena vitrectomía. Una inspección directa de la retina, como pudimos detectar esos agujeros y tratarlos en ese momento, aplicación de los medicamentos y reduce la duración de la enfermedad. Con respecto a la prevención, lo que más o menos hacemos, o lo que hacemos nosotros en el preoperatorio, obviamente en el día previo o 48 horas antes de la cirugía, examen bajo lámpara hendidura, para obviamente descartar blefaritis o el paciente que no esté usando ningún tipo de ungüentos. Antes de entrar a salas, el lavado con yodopovidona, los fondos de saco, y moxifloxacino desde el día previo a la dosis que normalmente la vas a continuar en el postoperatorio. Y sí, nosotros usamos Vigadexa intracameral después de la cirugía, por lo general cirugías de retina o cirugías de catarata. Con respecto a nuestra experiencia, en un estudio realizado que está pendiente de publicación aquí en la Foscal, en pacientes desde el 2012 al 2015, la segunda causa más frecuente fue la posoperatoria o cirugía oftalmológica. La causa número 1 en nuestra institución es la postraumática. Con respecto a la posoperatoria, la FACO es la cirugía que más frecuentemente presentó endoftalmitis.
Los antibióticos que más se han usado son los que normalmente, como veíamos en el caso, es la vancomicina con ceftriaxona, de manera endovenosa, y de manera intravítrea, vancomicina con moxifloxacina. La sensibilidad de la ceftazidime, como hablaban anteriormente, tiene mucha resistencia. Entonces, por eso es que normalmente usamos la vancomicina o el imipenem, que curiosamente fue el que mayor sensibilidad tuvo ante este Staphylococcus epidermidis, que fue el que en este estudio realizado en Foscal, el que más frecuentemente se encontró. Y con respecto a los resultados de agudeza visual, la exógena, post cirugía oftalmológica, los pacientes pretratamiento presentaban una agudeza visual promedio de 20/400 y posoperatoria presentaban una agudeza visual de 20/60. La paciente aún continúa hospitalizada, visión de 20/80, lo que pasa es que no hemos podido evaluarla bajo lámpara hendidura porque por problemas sistémicos nos ha tocado en piso, subir con el indirecto y valorarla, pero la retina va súper bien y muy contenta ella con los resultados. Muchas gracias. Gracias, doctor Moreno, por la presentación, un bonito caso. Pienso que acá en los datos que están reportando la casuística propia de sus estudios, constata efectivamente lo importante de hacer los registros sectoriales, ¿no? En cada uno de los centros. Mira, por ejemplo, que no es lo más frecuente las secundarias a cataratas. Te lo iba a preguntar también porque, y coincidiste básicamente con ese reporte, porque también en nuestra práctica local no vemos efectivamente muchas endoftalmitis secundarias a cirugías de catarata. Pienso que los protocolos, las profilaxis están mejorando muchísimo cada vez más y están otros grupos siendo los que están presentando más endoftalmitis. Eso nos parece muy, muy interesante. No sé cómo se comporte de pronto la casuística, doctor García, en México, en la ceguera. Sí, en el Hospital de las Cegueras, la causa más frecuente sí es postfaco. Tanto lo esperable por el volumen de cirugías que tenemos en el hospital y también al ser un centro de referencia, pues nos llegan otras desde afuera. Un grupo que también es bastante importante en cuanto a casuística es secundarios a patología corneal, es decir, úlceras corneales que eventualmente se convierten en endoftalmitis. Y es uno de los hallazgos que nos llamó la atención del estudio que estamos haciendo. Y también otra de las cosas es que a esos ojos les va muy, muy mal. O sea, digamos, no es el tipo, o sea, digamos, sí hay que diferenciar que si bien la endoftalmitis es una infección intraocular, pero hay de infecciones intraoculares e infecciones intraoculares. Y en nuestra experiencia, las que son secundarias a un absceso corneal que eventualmente se fue infiltrando ya más hacia atrás en el ojo, son los casos que les va peor. Y son un reto para el manejo porque a fin de cuentas no puedes hacer una vitrectomía tan fácilmente como podrías hacerlo en un caso postquirúrgico. Y tienes que echar mano de lo que comentaban por ahí de endoscopio o queratoprótesis. Te tardas más tiempo en tomar la decisión y entonces retrasas el tratamiento. Algunos puntos importantes, bueno, tu caso obviamente también está muy bien y ojalá todas las endoftalmitis que entráramos estuviera así de bien la retina, ¿no? Hasta pudiste rasurar la base del vitro, intentar escribir tu nombre con el láser y toda la cosa, pero desafortunadamente no todas son así. Queremos que sean así y para eso tienes que entrar de forma temprana, tienes que tomar la decisión de entrar de forma temprana. Mencionaste lo de la muestra sin diluir. El Constellation tiene una función cuando estás armando todo el cassette y todo. Le puedes picar hay un botoncito que dice Skip Prime o saltar purgado. Entonces lo que hace es no te llena de solución salina toda la línea del vitrector para que tomes una muestra que no se diluya, porque a fin de cuentas tú dices, la estoy tomando sin diluir porque no he abierto la infusión, pero ya la manguerita del vitrector ya tiene, es algo así como creo que es 0.4 cc de solución. Entonces, si le das Skip Prime, ya no la tienes diluida. Habiendo dicho esto, hay un artículo que ya evaluó cuál es el yield, como la tasa de resultados positivos de casos de endoftalmitis con muestras diluidas versus no diluidas, y se encontró que, de hecho, las muestras diluidas tenían una mejor tasa de positividad
en PCR que las no diluidas. Probablemente esto tenga que ver con que al estar tomando una muestra no diluida, tal vez tomas una muestra menor, porque a fin de cuentas tu ojo se está colapsando. Entonces, si bien está padre eso del no diluirla, pero creo que tomarla diluida es mejor. Ya quedó demostrado. Algo que me da mucho la atención también de la presentación pasada es el porqué del antibiótico intravenoso. Porque una de las cosas que sí demostró el EBS es que el antibiótico intravenoso no servía de nada. Son muy pocos los antibióticos, de hecho el único que penetra con buena biodisponibilidad a la cavidad vítrea, según yo, es el moxifloxacino, y ese lo puedes tomar vía oral porque tiene muy buena biodisponibilidad. Entonces o sea, sí me llamó la atención que le hayan puesto antibiótico intravenoso a tantos pacientes. ¿Alguna razón del por qué hacerlo? Bueno, sí, no solo en este caso, sino también en muchos, porque como es un centro de referencia la Fuscal, viene mucha gente del campo que no tiene dónde quedarse. Nosotros interconsultamos siempre medicina interna, ellos son los que valoran, obviamente, la dosis, ellos son los que manejan todo eso, le hacen seguimiento cada 24, 48 horas, función renal, de todo. La hospitalización también es para garantizar que ese paciente que no es de aquí, que no, tal vez no va a tener esos controles, garantizar el seguimiento diario y, según la evolución, obviamente, las inyecciones que nosotros normalmente hacemos cada 48 horas. La experiencia aquí nos ha ido bien entiendo en el la manejo necesidad endovenoso. de hospitalizarlos para seguirlos, pero eso no quiere decir que les tengas que poner a fuerza antibiótico intravenoso. O sea, lo que voy es que no hay evidencia de que eso funcione, eso sí quedó bien claro en el EBS. Y bueno, ¿quién va a saber más de endoftalmitis, el internista o tú? O sea, a fin de cuentas creo que quien tiene que dictar ahí el manejo somos nosotros. Y creo digo, daño no le va a hacer probablemente, pero creo que tampoco le está ayudando mucho y no sé quién acabe pagando ese antibiótico, si lo paga como la seguridad social o el paciente, ¿no? Pero si el paciente lo paga de su bolsa, como es en el caso del Hospital de la Ceguera, pues sí es un costo extra que no debería de tener. Yo creo que habría que reconsiderar el manejo que involucre antibióticos intravenosos. Perdón que te interrumpí, Juan José. Ibas a decir algo más. No, en el IBS los antibióticos fueron distintos, tengo entendido, y no terminaron teniendo la cobertura de los patógenos que identificaron. Entonces, por ahí podría haber, no sé, una idea. El EBS realmente no demostró una diferencia estadística entre los que recibieron o no tratamiento intravenoso. Pero eso, ya vamos con las manos alzadas, doctor Esteban Vélez y el doctor Alberto Castro, bienvenidos. Pero creo que esta conversación nos lleva también a entonces preguntarle, doctor García, cuáles serían los parámetros que normalmente tienen como protocolo para poder hacer una hospitalización de los pacientes con endoftalmitis, si lo hacen, en qué casos lo hacen o definitivamente ninguno en sus protocolos lo hace. No, o sea, hablando de endoftalmitis posquirúrgicas de las normales, obviamente si estás hablando de endoftalmitis endógena ya es otro, que me parece que nos van a hablar de eso en el siguiente tópico. Pero hablando de endoftalmitis postraumáticas o posquirúrgicas, donde a fin de cuentas es un evento meramente ocular, si el paciente tiene la capacidad de acudir a sus citas todos los días, porque a fin de cuentas sus pacientes los tienes que ver todos los días y algunas veces más de una vez al día, sobre todo si estás en la tablita de si meterlo o no meterlo a cirugía, realmente no hay una indicación como tal para hospitalizarlos. Y en el hospital, no, o sea, yo no lo hago con mis casos privados y tampoco lo hacemos en el hospital de Ceguera, a menos que sea una situación como comentaba Juan José, es un paciente que viene de lejos, no tiene dónde quedarse. Realmente la mejor opción es mejor que se quede y más bien el hospital está funcionando como un hotel y no como y no como tal, como algo para pasarle medicamentos o hacerle algo propio de hospital, ¿no? Ok. Una Doctor pregunta Esteban, y ya, bienvenido. bueno, las manos. Doctor Juan Esteban, bienvenido. Doctor Esteban Vélez. Buenas noches. Solamente quería comentarles algo. Nosotros como protocolo, yo trabajo en la Clínica Oftalmológica del Caribe, en Barranquilla, con el doctor Scaf, que tenemos un alto volumen de cirugía de catarata y hemos adoptado en todos los pacientes de FACO colocar un puntico al final de la cirugía para evitar ese efecto de la presión negativa que puede, en algunos casos, digamos,
descompensar la cámara anterior y hacer un efecto como de aspiración y aumentar la probable incidencia de endoftalmitis. Con este tema nos ha ido bastante bien y no tenemos realmente mucha incidencia de endoftalmitis. Yo quisiera saber, con este tópico tan sencillo, ¿ustedes qué opinan respecto al puntico en la facu? Bueno, a título personal, le comento, siempre cuando hacemos cirugías combinadas, para nosotros, yo también hago la misma práctica, la verdad. No, hay una seguridad adicional y es que necesitamos tener unas cámaras, unos sistemas cerrados. Después de hacer una cirugía de catarata, implantamos el lente y después vamos a hacer una vitrectomía, vamos a tener unas variedades de presiones, vamos a seguramente a colocar silicón, gases, y qué bueno tener unas cámaras bastante preservadas y también con un sistema cerrado. Además de aminorar también el riesgo de las infecciones. Es básicamente por el sistema en que lo hacemos también. Comparto la misma tendencia. Me refiero no es no es a las combinadas, me refiero es como protocolo en un servicio donde se hacen facos normales de rutina, no combinadas. O sea, Okay. de facos normales donde se hace un volumen altísimo. ¿Ustedes qué concepto tienen? Si colocar el punto puede, pues digamos, disminuir la incidencia de endoftalmitis en cirugías normales, no de nosotros. Ok. Bueno, en el mismo caso, también coloco suturas y es básicamente para eso, para disminuir las pérdidas de presiones de cámara o de formación de cámara que puedan hacer una migración, básicamente, es básicamente el objetivo cuando son cataratas solas, pero también lo hago en ese punto. No sé lo que hacen más el segmento anterior, si hay alguno que también nos está acompañando hoy acá. Doctor Jerry, ¿qué opina al respecto? La situación es una pregunta difícil de contestar porque a fin de cuentas la endoftalmitis tiene una incidencia tan baja que para que puedas demostrar que una medida, la que usted quiera, doctor, ya sea a punto en la córnea, antibiótico subconjuntival, antibiótico en superficie, rasurar las pestañas, rezar 4 Padres Nuestros, en fin, todo eso, realmente se tienen que hacer estudios tan grandes que no es para nada fácil hacerlos. Entonces, la única medida que ha demostrado con el grado de evidencia suficiente reducir el riesgo de endoftalmitis es el uso de yodo povidona en el fondo de saco conjuntival y, bueno, lavando ahí toda la superficie. Todas las demás medidas, pues son cosas que uno pudiera decir que tienen lógica, como lo que usted está diciendo. Obviamente voy a tener una herida más hermética a la hora de colocar un punto en la córnea que si no lo coloco. Pero también está bien demostrado que durante la cirugía se meten bacterias. Entonces, poner un punto, pues ya no te evita que las bacterias ya se hayan metido. Creo que la segunda medida en cuanto a nivel de evidencia es el uso de antibiótico intracameral como profiláctico, que ya está bien demostrado con ceftazidima. Me imagino que no en la población de ustedes tanto, pero en el estudio de ESCARS, creo que fue el antibiótico que utilizaron, o cefuroxima, no me acuerdo, y sí notaron una reducción en la tasa de endoftalmitis, pero tuvieron que meter 100, o sea, creo que más de 100,000 pacientes, o por lo menos decenas de miles de pacientes para notar una diferencia. Y otro estudio de ASCARS, si no mal recuerdo, que lo hicieron con moxifloxacino y también demostraron que sí se reducía la tasa de endoftalmitis y creo que metieron 100 y tantos mil pacientes. Entonces, para poder contestar esa pregunta, doctor, tendríamos que tener un estudio donde en cientos de miles de pacientes se les pusiera la mitad sí punto y a la otra no, y ver si eso repercute. Me parece que hay muchas personas que no usan el punto y no ven aumentada su tasa de endoftalmitis, entonces es difícil hacerlo. No está mal, o sea, yo creo que de tenerlo a no tenerlo es mejor tenerlo. Como les digo yo siempre a mis fellows, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, pero no sé si haya niveles de evidencia suficientes para sugerir lo que se tenga que hacer a fuerza en todos los casos, como lo es la yodopovidona, ¿no? Okay, muchas gracias, doctor García. El doctor Castro también tenía una pregunta, por favor. Sí, yo lo que quería comentar es que estoy de acuerdo con no usar antibióticos endovenosos. Yo llevo unos 30 años manejando todas las endoftalmitis pues, posoperatorias y postraumáticas ambulatorios, sin hospitalización y con antibióticos, y desde que existen las quinolonas orales pues es más que suficiente y la experiencia pues es muy buena y tenemos unas revisiones con unos resultados
muy buenos, donde la clave está, como se ha dicho, pues hasta la saciedad, en la entrada temprana y en la vitrectomía agresiva. Ahí es donde está la clave. Respecto de la profilaxis, intracamerales, puntos, pues totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Eso se necesita en muchos casos, pues, probar cualquier cosa en la endoftalmitis. Nosotros ni ponemos intracamerales, ni ponemos punto, y la incidencia está por debajo de 1 en 6.000. Entonces, pues, cualquiera puede decir algo parecido sobre cualquier cosa que haga, y no hay forma de saber si no se hacen grandes números para saber si medidas profilácticas en endoftalmitis sirven. Gracias. Gracias, doctor Castro. Bueno, vamos a continuar con la agenda de hoy. A continuación, fellow, el doctor Melvin Gutiérrez, fellow de COFCA Barranquilla, con la charla endoftalmitis crónica. Adelante, doctor Melvin. Muy buenas noches, yo soy el doctor Melvin Gutiérrez, soy fellow de la Clínica Oftalmológica del Caribe. Gracias a Correo por la invitación y al Departamento de Retina de COFCA por el apoyo. Hoy voy a hablar de endoftalmitis crónica, ¿no? Entonces, la endoftalmitis crónica posquirúrgica se define como aquella endoftalmitis que aparece 6 semanas después de la cirugía. Y este término fue acuñado por primera vez en el 1986 por el doctor Meisler y un grupo que trabajaron en este artículo que presentaron, y se va a caracterizar por una inflamación de bajo grado, usualmente indolente, y puede persistir hasta meses. Entonces, para poner un contraste, debemos hablar un poco de la epidemiología. La incidencia de endoftalmitis postquirúrgica en general es de un 0,01% a un 0,367%, y estos estudios se basan usualmente en postquirúrgico de catarata, que es la cirugía que más pues hacemos en oftalmología. Entonces, la endoftalmitis crónica es mucho menos común que la endoftalmitis aguda postquirúrgica. Estamos hablando de una incidencia de 5 a 1, y algunos artículos hablan de 2 a 1, lo que creo que es demasiado. Y esto quiere decir que de cada 10.000 endoftalmitis aguda que vemos, de 10.000 endoftalmitis, perdón, que vemos, 5 van a ser crónicas. Entonces es muy difícil estudiar esta patología como tal. Entonces, en cuanto a la etiología y microbiología de esta patología, tenemos que tener en cuenta que los organismos responsables de la endoftalmitis crónica son diferentes a la aguda. Estos organismos es lo que la hacen ser crónica. Entonces, son organismos usualmente menos virulentos, pueden ser bacterias u hongos. Dentro de las bacterias tenemos el Propionibacterium agnes, que pues ya no se llama Propionibacterium agnes, se llama Cuticobacterium agnes. Ya lo introdujeron dentro de una nueva familia. Le sigue el estafilococo coagulasa negativa, y dentro de los hongos el más común es la cándida en estos pacientes. Aquí tenemos un cuadrito que resume esta parte de diferentes series de casos que se han publicado en las últimas décadas, donde el Propionibacterium agnes pues es el que tiene mayor incidencia, un 48.3%, y luego le sigue una etiología micótica como tal. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo se infectan estos pacientes? Se ha estudiado y se ha encontrado estas bacterias en los fluidos de la irrigación, en el instrumental. El Propionibacterium tiene la capacidad de crear un biofilm y puede pues, resistir bastante y estar dentro, adosado al instrumental. Y también un contacto inadvertido del lente con la superficie, ya que esta bacteria usualmente la encontramos en la superficie de la piel, ya tanto la superficie ocular como periocular, puede generar este problema. Entonces, dentro de los síntomas y hallazgos que vamos a encontrar en esta patología es que usualmente son similares a una uveitis de bajo grado. Inicia 2 a 3 meses luego de la cirugía, va a iniciar en la cámara anterior, va a presentar una celularidad leve, luego esta puede pasar al vitrio, y no siempre se va a acompañar de dolor. Y esto es algo importante que nos va, además del tiempo, nos va a ayudar a diferenciarla de una aguda. Lo que sí vamos a encontrar en estos pacientes es que la visión va a estar afectada, y esta visión puede estar afectada o levemente o gravemente, ¿no? Entonces, en cuanto a los hallazgos que vamos a encontrar en la lámpara de hendidura, se habla mucho de una placa blanquecina que vamos a observar en la cápsula.
Esto nos habla un poquito, nos lleva clínicamente hacia el Propionobacterium agnes, pero también tenemos que tener en cuenta que los hongos también pueden producir esta placa. Entonces, tanto la clínica no nos da la respuesta de la etiología como tal, sino que tenemos que ayudarnos de herramientas. Tenemos que hacer cultivos y idealmente un PCR. ¿Por qué? Porque estas bacterias son difíciles de cultivar. Primero necesitamos cultivar en agar sangre en un medio anaerobio, porque estas usualmente mantienen un ecosistema micro anaerobio, y además tenemos que pensar que puede ser una etiología micótica. Entonces también tenemos que hacer un cultivo Yensa y un cultivo Saborot, que nos va a ayudar más o menos a llegar a la etiología, donde el PCR pues nos puede ayudar a hacerlo en un tiempo récord, ¿no? El diagnóstico diferencial, tenemos uveitis anterior, oftalmia simpática, una uveitis no relacionada con la cirugía, o sea, un paciente que debuta con una uveitis. Entonces, es un paciente que va a asistir bastante a consulta, se le va a poner tratamiento, va a responder al corticosteroide, y cuando para el tratamiento vuelve a aparecer la sintomatología, y es un paciente que usualmente llega al retinólogo ya multitratado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento ideal para esos pacientes? Tenemos 4 opciones. Tenemos los antibióticos intraoculares, puede ser en cámara anterior como en cavidad vítrea, o sea, una intravítrea. En este caso se utiliza la vancomicina por su amplio espectro y pues va bien con las bacterias gram positivas. Y en caso de que pensemos en una etiología micótica, pues tenemos que pensar en fluconazol o oriconazol, acompañándolo de tratamiento sistémico. Como segunda, tenemos la vitrectomía pasplana con estos antibióticos, la tercera vitrectomía pasplana, antibióticos y una capsulotomía parcial, y última, vitrectomía pasplana, antibióticos, capsulectomía con remoción del lente o recambio. Entonces, ¿qué recurrencia existe? Si es un paciente inicial que no ha sido tratado, la recurrencia con antibióticos solamente es de hasta un 90%. Y cuando hacemos una vitrectomía con antibióticos, capsulotomía con remoción de lente y recambio, esta puede disminuir hasta un 0%. Cuando ya tenemos pacientes tratados, podemos observar que cambia un poquito, pero al paciente usualmente que le va mejor son los pacientes que se le hace una capsulectomía con recambio de lente o una capsulectomía y se deja el paciente afáquico. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta patología pues es una patología insidiosa, leve, no debemos correr como corremos en la endoftalmitis aguda. Entonces, estos pacientes, la verdad, se le puede hacer un tratamiento dirigido, se puede tomar la muestra, se puede cultivar, se puede hacer el PCR, mientras tanto podemos seguir con los corticosteroides si el paciente está respondiendo bien, o podemos hacer lo que recomienda el doctor Pellegrino en este artículo que él presentó, donde ellos utilizaron claritromicina oral en una serie de casos de 14 pacientes, porque como le dije, es una patología bastante rara, y donde 4 respondieron bien al tratamiento. Entonces, la visión luego del tratamiento, y aquí hay un resumen de las 4 series de casos más importantes, donde el más grande tiene 36 casos, vamos a encontrar que el 45.9% va a tener una visión mayor o igual a 20/40, con un buen manejo, ¿no? Ahora bien, depende del organismo, esto va a cambiar. Si es por Propionobacterium agnes, hasta un 54.5% puede mantener una agudeza visual mayor o igual a 20/40. Ahora bien, a los pacientes que presentan una etiología micótica, son pacientes que le va peor. Son pacientes que hasta un 23% puede quedar en NPL o una visión de 5/200. Y pues este es el resumen de lo que quería compartir con ustedes. Gracias, doctor Melvin, por la charla, por su presentación. ¿Cómo viendo mi nariz? A ver, chicos, mi nariz. Queríamos saber básicamente si entonces en tu escuela, ¿qué protocolo hacen con respecto a un paciente pseudofáquico? Si hacen un retiro del lente o complejo sacocapsular lente en primera instancia, ¿cómo es el protocolo en la escuela donde te formas?
Pues lo difícil en estos pacientes es lo siguiente. Son pacientes que a veces tienen una visión de 20/30, 20/40, uno le pone una gotita, mejoran. Entonces, un tratamiento tan drástico como retirar todo, retirar el lente, pues es difícil. Incluso el paciente muchas veces se niega a esto. Entonces, todo depende de en qué momento me llega el paciente. Si un paciente que me llega con un proceso inicial, nadie lo ha tratado, pues podemos ser conservador, podemos tomar la muestra, podemos cultivar y podemos hacer un tratamiento dirigido. Ahora, cuando vienen ya pacientes con varios tratamientos, varios doctores, y vemos que la verdad no responde a ningún tratamiento no quirúrgico, vamos a poner, o sea, solamente la puesta intravítrea, pues ya son pacientes que hay que tomar la decisión y hay que retirar el saco y el lente porque es la única opción para que este paciente pues muestre mejoría luego. Doctor García, ¿tienen en cuenta adicionalmente en algún tipo de agente etiológico muy específico para poder ser un poco más agresivos, aunque sea un ojo reposado, como la mayoría de estos casos? ¿Un ojo reposado? ¿A qué te refieres? Conozco el tequila reposado, pero el ojo reposado no. Un ojo que por lo general no es tan asintomático, en muchos casos de la endoftalmitis crónica. No sé si de pronto tengan en cuenta unos estudios previos para poder ser un poco más agresivos en el sentido de lo que comentábamos con respecto a la lesectomía o algo. Sí, yo creo que como bien le dijo Melvin, son ojos en los que te puedes tomar un poco más de tiempo, ¿no? Y la verdad es que los casos de endoftalmitis crónica, más que manejarlos en el servicio de retina, muchas veces los acaban manejando primero en el servicio de uveitis de ahí del hospital. Y ya nos llega a nosotros ya para cuando el manejo ya implica retirar cápsula y lente y hacer vitrectomía y todo lo demás. Entonces, algo que les gusta hacer a ellos, o sea, al departamento de uveitis, es meter al paciente y tomar una muestra de humor acuoso para hacerle todas las cultivos y PCRs que se puedan. Y algo que he visto que hace que me llama la atención y no me suena tan descabellado es que despegan un poco la cápsula del lente y entonces tratan de irrigar dentro de la bolsa los antibióticos, vancomicina, o de repente les gusta usar Moxi. No sé si alguno lo ha hecho ya con yodopovidona, me parece que no. Pero bueno, el punto es tratar de irrigar dentro de la cápsula, porque a fin de cuentas el problema de estos pacientes es que las bacterias o hongos, pero la mayoría de las veces son bacterias, están en un sitio privilegiado en cuanto a que no están tan expuestos al sistema inmune. Entonces, pues ahí están las bacterias viviendo a todo dar, no causan una inflamación tan importante y por lo tanto, pues ahí están nada más inflamación bajo grado. Están por ahí las células, pero no las están molestando y el problema nunca se acaba hasta que no intervienes. Ya si esas medidas no funcionan, entonces yo sí creo que ahí se tiene que ser más radical. No se me antoja, o sea, no me parece que tenga mucha lógica retirar un lente intraocular, que es un cuerpo extraño donde hay bacterias, y por más limpio que pueda ser, pues no vas a quitar todas las bacterias. Y le vas a meter ahora otro lente para que, o sea, le estás dando otra casita a las bacterias para que se puedan esconder. Mi sugerencia es siempre quitar todo, quitar bolsa, quitar lente intraocular, controlar la endoftalmitis y ya una vez que eso está controlado, si el paciente quiere después se puede pensar en un implante secundario lente intraocular, obviamente ya con técnicas donde no tiene soporte capsular. Esa sería como la manera de manejar. Perfecto. Ahora que mencionas acerca de los antibióticos y las tomas de muestra, no solamente para estos casos de crónica, sino en términos generales, el EBS también mostró una muy baja positividad de las muestras en cuanto a humor acuoso. Protocolariamente se siguen haciendo en su escuela, y quería también escuchar las escuelas de acá, todas si siguen protocolariamente tomando muestras de humor acuoso pese a su baja positividad, o si protocolariamente dentro de sus escuelas no lo hacen. Fíjate, la cuestión es que tomar una muestra de humor acuoso es bien fácil. Cualquiera lo puede hacer y lo haces bien y tomas una muestra suficiente, aunque tenga un bajo nivel de positividad. Y tenemos un artículo publicado por ahí también con Raúl Vélez y Carlos Schoholm de España, que estuvo entrenándose con nosotros. Y las muestras de vitro, por otro lado, pueden tener más chance de que salgan positivas, pero no son tan fáciles de tomar. ¿Por qué? Porque es poco fácil que el humor vitro fluya a través de una aguja de insulina, que es con la que estás tomando la muestra. Digo, no se diga con el vitrector, esa es otra cuestión,
pero si la vas a tomar como está descrito en el EBS, tap and inject, donde picas el ojo, sacas la muestra y luego inyectas los antibióticos, no todos los casos vas a poder aspirar vitro y obtener una cantidad de muestra que sea suficiente para que la puedan analizar en el laboratorio. Entonces yo creo que igual, más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla, la muestra de acuoso, no cuesta nada tomarla y si te ayuda en algo, pues a todo dar. Perfecto. Catalina, creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Sí, estábamos con un tema interesante que era, bueno, una que respondió el doctor García, que sí recomienda usar 3 puertos o chandelier. Ahí recomendó que con 3 puertos es suficiente. Y la otra interesante que da para discusiones, ¿cómo son las claves para diferenciar una endoftalmitis de un TAS? Respondiendo a eso, digamos, hay casos que son TAS clavado, digamos, y hay casos de endoftalmitis clavada, y pues eso no representa mucho reto, ¿no? Si el paciente al día siguiente de la cirugía tiene algo de fibrina en la cámara anterior, no tiene el ojo tan rojo y no le duele, y la córnea está ahí más o menos, pues es un TAS seguro, ¿no? Por otro lado, si el paciente se presenta al día 4 con un hipopión de 1 milímetro y mucho dolor y baja de visión, pues es muy probable que sea un endoftalmitis así ya muy clavado. Realmente donde está complicada la diferencia es de los pacientes que se presentan el día 2 o el día 3, ¿no? Donde ya es un poquito tarde para hacer TAS y un poquito temprano para hacer endoftalmitis, y entonces dices, bueno, pues ¿fue una TAS tardía o es un endoftalmitis temprano? Y entonces ahí es donde tal vez valdría la pena tener un poquito más de tips. Ya dije algunos que, o sea, si hay dolor y si la córnea está amolada y hay mucha hiperemia, pues es más probable que sea endoftalmitis, ¿no? Y algo que quería comentarles desde la plática pasada es que para mí la córnea es un muy buen medidor. Obviamente también el nivel de hipopión y a ver qué tanta fibrina ves en la cámara anterior, pero qué tan transparente o falta de transparencia está la córnea, creo que es un muy buen medidor. A veces el hipopión no cambia tanto de un día para el otro, pero la córnea sí, en un paciente que tiene endoftalmitis. O sea, que ya la diagnosticaste y lo estás tratando como endoftalmitis y le pusiste antibiótico intravitro y lo ves al día siguiente y mides el hipopión y el hipopión está exactamente igual, pero la córnea la ves un poquito mejor. Para mí ese es una muy buen indicador de que está jalando bien, ¿no? Obviamente si la visión mejora, si se va quitando el hipopión y todo, mucho más. A veces la fibrina se retrae en un coágulo en la pupila que se hace más evidente que la fibrina dispersa que estaba al principio del cuadro, y eso hay gente que lo interpreta como está empeorando. No, eso está mejorando. Es como cuando un paciente con edema macular diabético lo inyectas y le aparecen más exudados, pues es porque se absorbió líquido y se precipitaron más proteínas, y más exudados quiere decir buena respuesta, ¿no? Habiendo dicho esto, como dice mi buen amigo de Morelia, el doctor Sergio Hernández Zamota, si a un TAS lo tratas como endoftalmitis, poniéndole una inyección intravítrea de antibiótico, no pasa nada. Si a una endoftalmitis la tratas como TAS, entonces sí pasan muchas cosas malas. Entonces, ante la duda, no hay bronca. Ponle una inyección intravítrea de antibiótico y si puedes con esteroide, y pues en una de esas, si era TAS, le ayuda para el TAS. Una vez más, nosotros que utilizamos la Vigadexa de forma rutinaria para tratar a estos pacientes, de verdad es un procedimiento súper fácil. Abres el frasquito, obviamente que es un frasquito nuevo, le pones hasta 0.1 cc o un poquito más para purgar la aguja del Vigadexa en una jeringa de insulina y lo inyectas y tan. Me tardé más yo en explicarles cómo que lo que te tardas en hacerlo. Perfecto, muy bien, doctor. Vamos a pasar con la última charla de la noche. El doctor Daniel Pérez, fellow de Univalle, quien va a hablarnos de endoftalmitis endógena. Adelante, doctor Daniel. Y ya ahorita le damos paso al doctor Ocampo más adelante. Buenas noches. El día de hoy nos corresponde hablar sobre endoftalmitis endógena. La endoftalmitis endógena es el 2 al 8% de todas las endoftalmitis. Tiene un origen hematógeno. Esto debido a un alto flujo vascular y corrideo de la retina que emboliza el germen desde un foco sistémico, llegando al ojo. En promedio de edad es de 60 años, sin embargo hay rangos entre los 22 y los 90 años en los cuales podemos observar esta patología. Los gérmenes implicados son varios, iniciando por hongos
como la cándida en el uso de catéteres y drogas intravenosas, aspergillus en inmunocomprometidos y bacterias como estafilococos, streptos e inclusive Klebsiella. Puede ser bilateral en el 11.7% de los casos. Hay factores predisponentes como la diabetes mellitus principalmente, enfermedades cardiovasculares incluyendo la endocarditis infecciosa, malignidad y patologías hepatobiliares. Los síntomas son variados y muy similares a la endoftalmitis exógena. Disminución de agudeza visual, que va a depender de qué tanta vitritis tengamos, dolor ocular, inyección conjuntival, hipopión o edema corneal. Al fondo de ojo puede presentar embolias arteriales, infiltrados perivasculares, hemorragias con necrosis o nódulos blanquecinos donde se ha implantado el germen. El tratamiento debe ser interdisciplinario para ayudarnos a hacer un manejo con antibiótico sistémico de amplio espectro para manejar el foco de donde viene. La vitrectomía debemos hacerlo lo más temprano posible para conservar un mejor pronóstico visual. A continuación, observaremos un video de uno de los manejos de vitrectomía temprana. Observamos un paciente con endoftalmitis endógena de 24 años de edad con una agudeza visual PL al ingreso. Procedemos a nuestro ingreso a cirugía, en el cual colocamos una cánula de irrigación en cámara anterior tipo Lewicki. Procedemos a retiro de membranas y restos celulares y fibrinoides. Nos ayudamos con dilatadores pupilares para mejorar la observación de polo posterior. Continuamos con una facoaspiración posterior del cristalino, el cual ya tenía una buena cantidad de opacidad. Iniciamos nuestra vitrectomía posterior retirando membranas ciclíticas y membranas que encontramos en cavidad vitrea. Pasamos a polo posterior donde identificamos el foco infeccioso, nos ayudamos a retirar membranas perilesionales y liberamos todas las membranas que encontremos en el polo posterior. Continuamos con intercambio líquido-aire. Nos aseguramos con endolásen en la periferia. Y terminamos con un intercambio de SF6. Estas son las imágenes pre y postquirúrgicas del paciente. Gracias a la vitrectomía posterior temprana en este paciente, terminamos con una agudeza visual mejor corregida de 20-25. En conclusión, debemos hacer la vitrectomía lo más temprano posible para que mejoremos nuestro pronóstico visual, hasta en el 56% de los casos. Debemos continuar con un tratamiento multidisciplinario para poder manejar el foco sistémico. No dilatemos el inicio de esta vitrectomía mientras llega el reporte de los cultivos, muchos de ellos podrían ser inclusive negativos. El retraso del tratamiento inclusive puede llevarnos a visceración hasta en el 24% de los casos. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez, por la presentación. Quería
preguntarle en su escuela también cuánto es el porcentaje de hospitalización de este tipo de pacientes, si lo hacen con frecuencia, que si han tenido, veo que en Cali hacen muy buenos registros, si epidemiológicamente han podido identificar si hay algún tipo de presentación de un agente infeccioso más frecuente, por lo menos en nuestro medio. Bueno, pues este sí es una tipo de endoftalmitis muy distinta a las anteriores, porque pues tenemos un foco sistémico desde el que está lanzándonos, por decirlo así, esas siembras. Y en nuestro caso, pues son con gérmenes con unas virulencias muy altas. Inclusive en este momento tenemos, no el caso de endoftalmitis, pero sí de muchos pacientes que están llegando extranjeros con sífilis maltratada y vemos todas las repercusiones a nivel de polo posterior. Pero en el caso de las endoftalmitis infecciosas, sí vemos pacientes polimedicados, inclusive pacientes que muchos de ellos se dan cuenta de que tienen la endoftalmitis cuando ya es muy avanzado el síntoma o los signos, más que síntomas, porque el paciente puede estar postrado antes de poder encontrar los síntomas, y eso es pues una de las cosas que vemos. Nuestra población en el hospital es una población pues un poco distinta al resto de las clínicas, porque es población muy pobre, con escasos recursos y que llegan muy difícilmente a los sistemas de salud. Perfecto. ¿Cómo es su experiencia y sus lineamientos, doctor Gerardo? Ya se dijo varias veces, esto es otra bestia, es un animal diferente a las otras endoftalmitis, porque aquí sí hay un foco en alguna otra parte del cuerpo y es el que está sembrando. Entonces, ese problema se tiene que, para empezar, es bien difícil sospechar a estos pacientes, entonces tiene que ser un interrogatorio bien profundo de antecedentes recientes de cirugía abdominal, por ejemplo, o alguna otra antecedente de algún problema sistémico. Pacientes que tienen problemas sistémicos graves muchas veces no llegan a mi hospital, al Hospital de la Ceguera, porque a fin de cuentas nosotros somos un hospital puramente oftalmológico, y estos pacientes pues más bien son pacientes que se están tratando por algún otro problema médico en un hospital habitualmente general. Aún así, sí nos llegan de repente pacientes que no tienen idea que tienen una infección sistémica y llegan con la endoftalmitis endógena. Y ahí es donde está, yo creo, el verdadero reto, que es sospechar, diagnosticar a esos pacientes. Se pierde a veces mucho tiempo si no hay un antecedente claro de, como les digo, cirugía abdominal o alguna otra cosa, o fiebre de origen a determinar, algún rollo que te oriente. Y entonces son pacientes que están rebotando por ahí de repente en el servicio de uveitis y luego llegan con nosotros hasta que a alguien se le prende el foco de que puede ser una endoftalmitis endógena. Y pues ahí dos retos, ¿no? El manejo propio de la endoftalmitis como tal, que eso nos corresponde a nosotros, pero también el rastreo de dónde se está originando esta situación. Como bien dijiste, Daniel, estos casos, sobre todo si son patógenos gram negativos, que es lo más habitual después de algún procedimiento abdominal, suelen ser patógenos muy agresivos y entonces la intervención temprana es bien importante. Pero por otro lado también pueden ser hongos, y ahí sí al inicio es un poco más insidioso, empieza a aparecer una bolita blanca por ahí en el polo posterior y de repente ya la ves y le hiciste un OCT y estaba abajo de la retina y ahora ya está por encima de la retina y ya se está reclutando la respuesta inflamatoria, y a veces también eso te puede retrasar el diagnóstico, ¿no? Creo que aquí lo básico es encontrar el foco de dónde viene y también ser bien agresivos, o sea, operar temprano para que les vaya bien. Perfecto. Doctor Ocampo, creo que tenía la mano levantada, no sé si está acá con nosotros. Sí, señor. Quería hacer un comentario sobre el manejo de diagnóstico diferencial de TAS, que es un poquito agresivo y a la gente le da temor, pero que es muy efectivo. Y es todo lo contrario a lo que está sugiriendo Jerry, es poner esteroides. Nosotros lo que hacemos es ponerle una gota de esteroide cada hora al paciente y lo vemos a las 6 horas. Si el paciente empeora, ese paciente tiene endoftalmitis y el rango de 6 horas es suficiente para entrar y meterlo rápidamente. Si empieza a mejorar, empezamos a espaciar el esteroide cada 2 horas y lo vemos ya a las 12 horas, después a las 24 horas. Eso nos ha dado resultado cuando hay dudas, pero Jerry lo dijo muy bien, el diagnóstico de endoftalmitis brinca casi siempre por el ojo doloroso. El paciente que llega con endoftalmitis llega casi que doblado y postrado y canta la endoftalmitis. El paciente con TAS, uno lo ve el ojo feo, pero el paciente muy tranquilo.
Entonces, cuando hemos tenido dudas, hemos hecho eso. Suena agresivo, suena riesgoso, pero créanme que brinca mucho más rápido que darle antibiótico, porque uno dice, está mejorando, pero puede ser que era la TAS o era la endoftalmitis que va mejorando. Si empeora con esteroide en 6 horas, es endoftalmitis y lo metemos a cirugía. Esto que dices, Hugo, es muy bueno, y precisamente por eso yo comenté hace rato que a veces a los pacientes los tenemos que ver más de una vez al día. Exacto. Por casos como este que tú estás mencionando, o sea, si por alguna razón tienen la duda, en lugar de decirle las palabras que les dije, pónganse estas gotitas y venga mañana, se lo citan en la tarde, ¿no? Si el paciente lo está viendo en la mañana, ¿sabe qué? Te fijas muy bien cómo está, documentas muy bien cómo está, ¿sabe qué? Venga después de comer o venga en la tarde y lo vemos. Y como tú bien dices, si lo ves peor, pues ya velo tratando como endoftalmitis, ¿no? Así es. Y muy bien resuelto el caso, doctor. Por eso acabó viendo 20-25 ese paciente. Si lo hubiera operado yo, hubiera estado mucho peor, la verdad. Era 2020 ayer. Oye, lo que sí es que vi que pusieron el video de quitarle MHP o algo así. ¿Qué es eso? Ya, gracias. Ok. No sabía a qué se refería. No, es que Catalina, creo que ya lo mencioné. Adelante. Endoftalmitis hay unas capas que cuando uno la retira, termina viéndose la retina muy bien. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a pelar agresivamente la hialoides porque usualmente se forma una capa de fibrina y de bacterias que es la que no permite que se oxigene la retina. Si uno la retira, el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor porque cambia dramáticamente la cirugía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pasa lo mismo que como lo que decía yo, o sea, las bacterias se quedan escondidas entre el lente y la cápsula en el caso de la endoftalmitis crónica. Lo mismo aquí, si tú dejas la hialoides, estás dejando un espacio potencial donde se concentran las bacterias y a fin de cuentas están como medio protegidas y no les va tan bien como si logras quitar la hialoides. El riesgo es, si la retina está muy friable, que a la hora de hacer tus intentos de separar la hialoides, la agujeres. ¿Qué otro punto que quería comentar era sobre el láser? También con el láser hay que irse un poco suaves porque ya ha pasado más de una vez que tú le pones láser a un agujero, tú, o sea, lo viste, ahí estaba, le pones láser y a los pocos días llega el paciente con una coladera de agujeritos donde tú le pusiste láser porque la retina no aguantó las quemaduras. Así es. Una pregunta, doctor García, cuando pone esteroide intravítrea, ¿lo pone en el mismo momento de la cirugía inicial, al tiempo con el antibiótico, o prefiere esperar unos días que tenga el cubrimiento antibiótico después de la vitrectomía? No, yo creo que aquí sí no hace la diferencia, como podría hacerlo, por ejemplo, si tienes un paciente con toxoplasmosis, digo, no endoftalmitis, sino un paciente con toxoplasmosis que primero le da los antibióticos y ya que le diste los antibióticos, entonces ahora sí le pones el esteroide. Aquí yo creo que el esteroide es súper importante desde el principio, precisamente para evitar esa reacción inflamatoria excesiva y hasta medio lítica de la retina. Es importante usarlos desde el principio, creo yo. ¿Y luego lo repites? ¿O solo Sí. la inicial? No. O sea, te digo yo, la mayoría de los casos estoy utilizando el Vigadexa y ese ya trae el esteroide integrado. Okay. Bueno, queremos darle las gracias, finalizando este tema muy, muy interesante, bastante controvertido, debatido, al doctor, darle las gracias por acompañarnos acá en esta hora de juventud. Como él decía, realmente ya habíamos nacido para el EBS, pero no éramos todavía retinólogos. Entonces Pero todavía usaban pañal. Bueno, doctor, la verdad un placer que nos haya acompañado, muy enriquecedor, le agradecemos muchísimo y obviamente obligamos la extensión de una próxima invitación más adelante, así que tiene que decir que sí, obligatoriamente. A todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Los invitamos. Espero haber aportado algo. Muchísimo, la verdad. Los esperamos para nuestro próximo encuentro. Vamos a tener la próxima reunión el mes de julio con el tema de desprendimiento de retina complejo. A todos, muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buena. Chao, Jerry.